Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de auditoría. En esta ocasión vamos a introducir el tema de seguridad informática y auditoría en los sistemas de información, pero orientado en la seguridad informática. En esta clase vamos a analizar cómo se protegen los activos de información dentro de la organización. La idea es conocer un poco de cuál es el papel de la auditoría en ese proceso. Vamos a conversar sobre algunos principios básicos como la confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y también vamos a conversar sobre algunas de las amenazas a las que nos enfrentamos. Esta es nuestra agenda. Vamos a empezar definiendo el alcance de qué es la seguridad de la información. Vamos a conversar sobre los principios de la triada de la CIA, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y luego sobre algunas de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos con unos cuantos ejemplos concretos. Vamos a conversar y vamos principalmente a describir los tipos de auditorías de seguridad, como internas, de perímetro, pentesting, forenses, de página web, de código. Vamos a recorrer algunas de las fases que componen una auditoría de sistemas de información nuevamente. Yo sé que ya lo hemos conversado, pero vamos a volverlo a repasar. Y vamos a revisar los controles de seguridad que se utilizan para prevenir, detectar y corregir algunos de los incidentes. Muy bien, manos a la obra. ¿Qué es la seguridad de información? Cuando hablo de seguridad de información me refiero a la protección de activos de información frente a accesos que no estén autorizados, frente a modificaciones que no estén autorizadas o que sean indebidas o la indisponibilidad de la información. Entonces, una auditoría de seguridad de sistemas de información es un proceso estructurado, totalmente estructurado, tiene varios pasos, en el que se analizan y gestionan los sistemas, las redes, los servidores, básicamente toda la infraestructura para identificar vulnerabilidades y debilidades. Esto no se limita únicamente a revisar configuraciones técnicas, también va a evaluar, como lo hemos conversado en otros casos, las políticas, los procedimientos y las prácticas operativas de la organización. Em, como auditor o como auditores, no solamente sentarse a revisar con los analistas, sino que cada hallazgo se debe recopilar. Eso es información sumamente valiosa. Se deben identificar esos puntos débiles y estos hallazgos son los que después deberíamos de trabajar junto a las diferentes áreas interdisciplinarias o los diferentes equipos dentro de TI para lograr solucionar. Esos informes son sumamente técnicos y formales y se les presentan a sus responsables como medidas preventivas que eviten estos incidentes y que ellos las corrijan y que ellos corrijan todas esas incidencias encontradas. Estas auditorías permiten conocer el estado real de protección y control en un momento concreto. Y la base de esto no es solamente este momento. Como lo hemos analizado en otros videos, es la mejora continua, o sea, es planificar hacia una implementación continua de la auditoría. Ujú. Entonces, cuando hablamos de los principios de la seguridad o la triada, la CIA, toda estrategia de seguridad se va a apoyar en esto, o debería apoyarse en estos ítems, que básicamente corresponden a confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Pero ¿qué es cada uno de ellos? Y los van a escuchar muchísimo en muchas certificaciones internacionales, no solo de auditoría, sino de ciberseguridad, o inclusive ahora está de networking, algunas inclusive de bases de datos también se ven, no tanto por el tema de seguridad, sino por dónde se ubican las diferentes bases de datos en la triada, ¿verdad? Es todo lo que tenga que ver con información de alguna u otra forma va a tocar la triada. Entonces, pues implica básicamente a todos. Confidencialidad significa que la información esté protegida y solo pueda ser consultada por personas autorizadas. Esa es la síntesis de lo que significa confidencialidad. Que la información esté protegida y solo pueda ser consultada por personas autorizadas. Para garantizarlo es donde vamos a emplear mecanismos de control como usuarios, permisos, privilegios,
el cifrado de los datos en tránsito, el cifrado de los datos cuando también están en reposo y todas las políticas de privacidad clara. Por eso es que algunas veces cuando ingresamos nuevos a una empresa, y sucede mucho cuando ingresamos nuevos, el onboarding o el proceso de onboarding es un poco lento porque hay muchos procesos de accesos que se tienen que brindar y que se tienen que garantizar y no es rápido. La integridad. Eso implica que los datos se mantienen completos, exactos y sin alteraciones no autorizadas. Esa es la síntesis de, o sea, de lo que significa integridad. Es que los datos se mantienen completos, exactos y sin alteraciones no autorizadas. Por ejemplo, no es que yo envío los datos del servidor A al servidor B y resulta que yo tenía $100 en el servidor A y me llegan $90 en el servidor pues, B, ¿verdad? Y hablemoslo de cuentas bancarias porque en el transcurso de eso la información pues pasó, se perdió, se robó plata, lo que sea, ¿verdad? Y no estoy hablando de un proceso de transformación de ETL o LT donde hay todo un proceso de ingeniería de datos en el medio que puede influir en que esto pase por filtros, etc. No, dejemos de lado esa parte. Me refiero a que los datos lleguen tal cual yo los recibí, tal cual los envié. No sería correcto que yo envíe de una cuenta personal que termina en 01, una cuenta bancaria mía, a otra cuenta personal dentro del mismo banco que termina en 02 y que en lugar de $10 llegue en 9 sin ninguna explicación. Entonces tiene que haber integridad. Para asegurarlo, hay ciertos algoritmos que podemos utilizar, como los hashes, las firmas digitales, control de versiones, herramientas de detección de intrusos y mucho ahora ya está orientado hacia la inteligencia artificial. Todo se automatiza, etc. El tercer punto, disponibilidad, asegura que la información y los recursos estén accesibles cuando se necesiten. No es rentable para ninguna empresa que yo pues necesite trabajar hoy a las 10 de la noche y que no estén, que no haya acceso y que el acceso se aperture hasta las 6, 7, 8 de la mañana, que es cuando todo el mundo ingresa. Pues no, probablemente sean equipos interdisciplinarios que trabajen en diferentes partes del mundo y hay una zona horaria que le permite a los equipos trabajar algunos en el día y otros en la noche o viceversa. Entonces esa disponibilidad se tiene que garantizar. No es posible que yo ingrese a la página de la municipalidad, la de la Juelita o la de la de Escazú, e intente realizar pagos y que no pueda porque resulta que la página está caída, que es lo que sucede la mayoría del tiempo. Entonces, esa disponibilidad se debe garantizar. Y eso se consigue de varias formas, ya sea con copias de respaldo, redundancia de sistemas, por ejemplo, servidores duplicados o espejos, mantenimientos preventivos para evitar cualquier fallo que no sea planificado. O sea, de hecho, los fallos nunca se planifican, a menos que sea porque estés haciendo un testing de errores y necesites ver los errores en un log de eventos, por ejemplo. Pero ya eso es algo que yo lo hice porque necesitaba testearlo en un ambiente de desarrollo. Pero en producción, la disponibilidad siempre tiene que estar para cualquier sistema. Entonces, esos tres principios se complementan uno con el otro. No puedo sacrificar uno sin afectar a los demás. O sea, siempre, si yo quito uno, afecto a los demás. Entonces, una buena política de seguridad va a tener que equilibrar la confidencialidad con la integridad y la disponibilidad. Algunas amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Entonces, defino cada uno de estos conceptos y quiero definirlos con claridad. Una amenaza es cualquier evento o condición que pueda explotar una debilidad de un sistema. Eso es una amenaza. Es un evento o condición que pueda explotar debilidades. Las amenazas pueden ser de origen humano o también pueden ser naturales. Y abarcan desde malware, phishing, ataques DDoS, hasta errores humanos o desastres naturales. Y eso sucede mucho. Por ejemplo, yo tengo un data center en mi empresa, pero ¿qué pasa si se me va la luz? Eso es un error, podríamos decir, natural, ¿verdad? Si fuese que hubo un terremoto
o que los cables se cortaron, no sé, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es importante mantenerlas. Por eso es que ahora hay sistemas de replicación o cuando vos llevas los servicios a la nube, pues estos se replican automáticamente dentro de la zona y poder llevarlo a otras zonas. Con costos asociados, pero la idea es que ojalá se puedan tener em, al menos que anticipes la menor probabilidad de fallos. Una vulnerabilidad, que es el siguiente ítem, es un fallo o debilidad en el diseño. O sea, la configuración o la operación de un sistema que permite que la amenaza tenga un éxito. Estos pueden ser, no sé, errores de programación, configuraciones deficientes, omisión de parches que normalmente Microsoft, si hablamos de Microsoft, en SQL suben para mejorar seguridad, lo hace con Windows. A pesar de que a veces parecen inútiles, tienen un gran propósito relacionado a seguridad. Y la última, que serían los riesgos, es la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulnerabilidad y además cause un impacto negativo. Entonces, bueno, los riesgos existen en todo lado, en cualquier proyecto, pero gestionar el riesgo consiste en identificar estas vulnerabilidades y aplicar controles para eliminarlas, erradicarlas o al menos que mitiguemos el impacto. Eh, de nuevo, es importante relacionar estos tres conceptos. Traté de explicarlos lo más claro posible, así como lo tienen en la filmina para que sea fácil el aprendizaje con las imágenes. Pero es esencial porque en base a ellos, en base a esos tres conceptos, es que podemos priorizar medidas de seguridad y podemos empezar con cosas básicas. Ahora, esto es un poquito más largo y pues sí, esto es importante a nivel ya de auditoría, es muy, muy teórico. Probablemente muchas de estas cosas eh, sean más prácticas como las vimos antes a nivel de ciberseguridad, pero ya esta parte de los diferentes tipos de auditoría sí debemos aprenderlas por temas didácticos. La auditoría interna de seguridad va a revisar las redes y sistemas internos de la organización. ¿Cuál es el objetivo? Es que se evalúen si las políticas y controles que ya se han definido cumplan en la práctica y detectar configuraciones que no sean seguras o accesos indebidos. Eso es básicamente la auditoría interna de seguridad. Muchos de los temas que hemos hablado en las filminas anteriores. Luego, la auditoría perimetral se centra más que todo en la red corporativa, o sea, va un poquito más allá de nuestros 2-3 metros cuadrados. Entonces ya revisa firewalls, revisa routers, revisa que la VPN tenga pues una buena configuración, que sea un SSH, ¿verdad? Que hayan protocolos de comunicación que se estén utilizando con seguridad y bueno, cualquier dispositivo que esté dentro de la red interna hacia el exterior. Y la idea es que nos aseguremos de que no hayan brechas o puertas sin control, puertas abiertas sin control, algún puerto, no sé, cualquier cosa que pueda estar hacia la red exterior. Las pruebas de intrusión. Me imagino que muchos han escuchado este tema, pen testing, y son evaluaciones controladas que muchos auditores o inclusive no solo auditores, los ciberseguristas también realizan, es su trabajo, para penetrar en los sistemas y medir qué tan resistente es nuestros sistemas a los ataques reales. O sea, son personas que están probando que nuestra red sea funcional ante los ataques. O sea, yo mismo la estoy atacando para ver que funcione. Entonces permite identificar debilidades antes de que claramente lo hagan los atacantes que son malintencionados. Análisis forense. Eh, el análisis forense no es antes, es el post, o sea, después. Y se realiza una vez que ya el incidente haya pasado. Entonces, el forense, como lo dice la palabra forense, y lo hemos visto tal vez con otros tipos de áreas interdisciplinarias, es investigar cómo se produjo el evento, qué vulnerabilidades fueron explotadas, qué datos se vieron afectados y pues después de eso tomar las medidas pertinentes para que no se repita. Pero sí, es uno de los roles más importantes en las empresas antes de pensar en asegurar algo, este, y seguir los procedimientos, bueno, por dónde se nos pueden meter, ¿verdad? En la casa, en nuestra propia casa. Páginas web o la auditoría de páginas web, esa está más relacionada a los servicios.
a los servicios web. Y la idea es ver si se pueden hacer inyecciones de SQL o cross-site scripting, por ejemplo, o configuraciones inseguras. Hay páginas web, por ejemplo, donde vos activas la opción de revisar el código de la página web y puedes cambiar hasta los montos de una factura cuando acabas de hacer un pago por temas de impuestos. Entonces, pues no deberías poder hacer eso. Y la puedes descargar casi que originalmente. Entonces, sí, deberían de detectarse y limitarse todos esos casos. Entonces, cada tipo de auditoría utiliza técnicas muy específicas, pero al final todas comparten el objetivo que es reducir los riesgos, fortalecer la postura de la empresa en cara a la seguridad de la organización y proteger lo segundo más importante que tienen las empresas, los datos, porque lo primero son su activo, las personas. Ahora, hay unas fases que deberíamos de seguir en una auditoría de seguridad. La primera fase es la recolección de información. Yo voy a recopilar los datos sobre los sistemas, redes, servicios, procedimientos existentes. Se van a elaborar inventarios de hardware, software. eh, Se identifican cuáles son los activos críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que se hace en esa primera parte. O sea, es conocer con qué juego. La segunda fase es la enumeración de redes. Entonces, yo identifico la topología de red, los protocolos que se utilizan de comunicación, las conexiones de los equipos. O sea, necesito comprender todo el flujo, o sea, cómo fluye la información o dónde podría ser interceptada. Entonces, las primeras dos fases son mucho orientadas a conocer con qué juego, qué es lo que tengo, con qué estamos trabajando. La tercera fase consiste en que se revisen los estándares de cumplimiento y las normativas. Ya hemos conversado sobre algunas de esas normativas, pero se trata de verificar que los controles implementados sigan las mejores prácticas y todos los requisitos regulatorios, de nuevo, ya sea internos o externos. ¿A qué me refiero con eso? Al país, a la organización. La cuarta fase es la identificación de sistemas y la idea es determinar qué sistemas operativos y qué versiones están en uso, cómo están configurados, si existen configuraciones inseguras, si existen parches que deban ser aplicados, etcétera, etcétera, etcétera. En la quinta fase, yo voy a realizar un análisis de servicios y aplicaciones. Voy a revisar primero qué servicios están activos, cómo se están accediendo a estos servicios, no sé, por una API que hemos creado, porque tenemos una aplicación del celular, etcétera. Y vamos a revisar si tenemos software o versiones que ya estén obsoletas, que estén en uso, que estén dando falsa información, que puede haber una brecha porque cambiamos de versión y no, o sea, no aplicamos un parche o lo deshabilitamos y resulta que por ahí pueden ingresar al servidor. Y la última, o finalmente, sería la detección de vulnerabilidades, donde yo voy a utilizar herramientas como auditor, ¿verdad? Me refiero yo como auditor, herramientas y técnicas para evaluar si hay debilidades y formular recomendaciones a esa mitigación. Y esas fases, como lo comenté antes, la idea es que sea una mejora continua. Esto tiende o debería a tener un patrón de repetición durante todo el flujo de vida de los diferentes proyectos que se tengan dentro de TI. O sea, el auditor, como ustedes pueden ver, tiene un trabajo muy pesado porque no solo es documentación, sino tiene que conocer. Hay auditores, como les comenté en otro video, hay auditores específicos. Hay unos que están orientados a la parte de sistemas, otros son forenses, otros son en bases de datos. O sea, ya hay algunos perfiles definidos. O sea, es muy difícil encontrar un auditor que sepa de todo, ¿verdad? Eso no pasa ni siquiera en los roles existentes. Entonces, pues ya se darán cuenta que esa persona debe de tener mucha comunicación con las diferentes profesionales del área. Controles de seguridad. Hay 3 controles que les quiero presentar. Y esos controles conforman ya una estrategia de seguridad que para mí es bastante efectiva. Pueden haber otros controles de seguridad, no digo que no, pero para mí estos son reglas básicas en temas de seguridad de la información. Los preventivos. Y los preventivos son medidas proactivas diseñadas para evitar errores, fraudes o eventos no deseados, tal cual ustedes lo tienen ahí
en la presentación, pero me gustaría darles algunos ejemplos. Por ejemplo, la segregación de funciones. Para que ninguna persona tenga control total sobre un proceso crítico, deberían haber roles o perfiles segregados. No sé, restricciones de acceso mediante autentificación, autorización, MFA, ¿verdad? Etcétera. Y programas de capacitación. Yo puedo tener los mejores controles de seguridad en la empresa, pero uno, si no tengo cultura empresarial, si no tengo un apoyo gerencial, y por más controles que tenga va a ser muy difícil. Entonces hay que crear la necesidad o tratar de hacerle ver a la gente la necesidad de sensibilizarse sobre las buenas prácticas de seguridad y privacidad y ética. El segundo cuadrito, controles detectivos. Eso se activa cuando un incidente ya está en curso. O sea, cuando ya me están atacando, cuando ya me están sacando información, el objetivo es detectar lo antes posible para reaccionar, para bloquear todo, para tirar los servidores abajo. No sé, lo que sea, siempre y cuando se logre detectar. Su objetivo es detectar lo antes posible. Ese es el objetivo principal de los controles detectivos, detectar lo antes posible para poder reaccionar. Vean, nunca va a haber un sistema 100% seguro. Nunca. ¿Verdad? Algunas prácticas o ejemplos son las conciliaciones periódicas que lo que hacen es comparar registros y detectan anomalías entre estos registros. Alertas automáticas. Normalmente esto lo hacen ahora procesos de automatización de monitoreo o inclusive la misma inteligencia artificial. Monitoreo continuo. ¿De qué? No absolutamente de todo, sino los logs de eventos para identificar comportamientos anómalos. La última cajita son los controles correctivos. Estos se van a aplicar después del problema, con el fin de corregir la situación y que no se repita. Pueden incluir la corrección de los errores, la actualización de políticas y procedimientos para evitar fallos a futuro, la capacitación adicional que ya les comenté sobre la sensibilización del personal. Entonces, les resalto que una estrategia de seguridad robusta integra al menos y en lo mínimo estos tres tipos de controles vistos, que proviene de incidentes, que detecta lo que se ha podido tal vez evitar y que al final la idea es buscar corregir lo que se ha encontrado. Ahora, ¿cómo tiene esto relación con la auditoría de TI? Entonces, la auditoría de TI abarca un enfoque muchísimo más amplio que la auditoría de seguridad, ya que evalúa todas las políticas, procedimientos, controles y todo lo que esté relacionado con la tecnología de la información, ¿verdad? Las auditorías de seguridad se basan en estándares internacionales, la 27001, 27002, los marcos o los frameworks de trabajos que son la NIST, COVID, el modelo de madurez CMMI, por ejemplo. Entonces son normas que proporcionan algunos lineamientos para que nos permitan evaluar la eficacia de los mismos controles y asegurar el cumplimiento de la normativa organizacional. La auditoría de TI en general va a integrar los principios de la triada. Recuérdese, confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y pues el objetivo es realizar evaluaciones que sean frecuentes y periódicas para identificar vulnerabilidades de seguridad. La idea, como lo dije, se los comenté en otro capítulo, es alinear la seguridad con los objetivos del negocio. Entonces, el rol del auditor, regresando a nuestro amigo el auditor, consiste en verificar que todos los controles se apliquen correctamente, evaluar los riesgos y asesorar a los directivos de la forma correcta o las formas necesarias. Esto no lo hace solo el auditor. Esto pues tiene un equipo interdisciplinario de la misma área donde se encontraron los hallazgos. Y la idea es actuar entre un puente, el auditor, entre los expertos técnicos y la alta dirección. Aquí hay un problema y es que el rol del auditor es jodido, porque el rol del auditor dentro de la empresa se ve como el fiscal que acusa, no se ve como el fiscal
o no se ve desde el área positiva del fiscal que me está ayudando a mí en mi trabajo a corregir errores que yo no logré encontrar, porque es muy difícil ser juez y parte. Entonces el auditor es ese fiscal. Entonces deberíamos de verlo desde esa visión positiva, no desde la parte negativa de que, uy, ahí viene el auditor, tengo que ver cómo escondo estas cosas, ¿verdad? Que eso es algo que pasa muchísimo. Algunas conclusiones sobre el capítulo. Entonces, debemos proteger la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Eso es esencial para la continuidad y no solo la continuidad, sino la reputación de pues, cualquier organización. Hay que comprender, o la idea es comprender en profundidad cuáles son las amenazas, qué son, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son los riesgos y priorizar las medidas de protección y asignar los recursos que consideremos oportunos que sean efectivos y de manera efectiva. Existen, ya lo vimos, diferentes tipos y fases de auditoría, la forense, la web, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con diferentes enfoques y diferentes perfiles de profesionales asociados a cada uno. Hay controles de seguridad como los preventivos, detectivos, correctivos y deben ser siempre integrados de forma coherente. La auditoría en TI como general es un enlace entre los objetivos del negocio, los expertos, los directivos y el cumplimiento de las normas y los marcos internacionales. Al final, esto hay que verlo con la cara bonita que es. Entre más certificada esté la empresa relacionada a la seguridad de la información que tienen los usuarios, pues mejor cara me da eso hacia los clientes y a los socios. Imaginémonos en un banco. Entre más estándares de seguridad tenga aplicados el banco, para mí va a ser muchísimo más sencillo tomar la decisión, ya sea solicitar un préstamo o de tener mis inversiones en el banco, principalmente las inversiones. Como lo han visto, esto debería ser algo eh, ¿verdad? Que sea iterativo en el tiempo. O sea, la importancia, quiero subrayar la importancia de la mejora continua. La seguridad no es un estado estático, no es solo ya, no es que me atacaron y listo, sino que es un proceso en el que las evaluaciones frecuentes con cierta periodicidad me van a permitir ajustar los controles para enfrentar todas las amenazas o aquellas amenazas emergentes y que yo pueda mantener un entorno seguro y confiable dentro de la empresa. Esto es mucho o suena mucho a ciberseguridad. El auditor no es que va a llegar a hacer el trabajo del cibersegurista o ninguno de los roles del cibersegurista, pero tiene un espacio muy grande ahí dentro como fiscal, ¿verdad? Para ver si estamos manteniendo no el equipo técnico adecuado, sino la aplicación de las normas y estándares internacionales relacionados a la seguridad y a los diferentes ítems de cada una de las tipos de auditoría que hemos conversado. Bueno, espero que les haya gustado y espero que nos veamos en un siguiente capítulo. Hasta pronto.